Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? La tecnología llegó para cambiarlo todo. ¿Cuántas veces nosotros hemos escuchado eso? ¿Cuántas veces nuestros abuelos con la incorporación de fertilizantes, pesticidas y nuevas variedades habrán escuchado eso? ¿Cuántas veces nuestros padres con la incorporación de la ofimática y el internet habrán escuchado eso? La tecnología llegó para cambiarlo todo. Hoy día, ¿cuál es esa respuesta? ¿Cómo en la agricultura nos preparamos para cambiarlo todo? La, la nueva forma de hacer las cosas, la nueva agricultura digital, agricultura 4.0, es de lo que conversamos hoy acá en un nuevo conversatorio, el quinto ya, organizado por la Comisión de Innovación y Transformación Digital del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile. Hoy día con un panelista de lujo. Está con nosotros el miembro de la Comisión de Innovación y Transformación Digital, el colega Daniel Proens. ¿Cómo estás, Daniel? Gusto saludarte. Gracias Álvaro por la presentación. Yo pensé que iba a nombrar a Roberto, que es nuestro gran invitado hoy, ¿cierto? Sí, pero es Oye, sí, que ¿cómo ha el, pasado? el invitado lo voy a dejar ahí para que lo presentemos juntos, sin antes recordarles que esta conversación se enmarca en la celebración del Día de la Ingeniera y el Ingeniero Agrónomo. Estamos pasando un mes cargado de actividades relacionadas con la agricultura. Y por supuesto, Roberto, perdón, Daniel, quería presentar ahora ya de lleno a nuestro gran invitado para contestar estas preguntas y estas inquietudes que estábamos conversando ahora hasta hace poco. Mira, yo tenía aquí preparado, no venía preparado, saqué esto del cajón de aquí de mi escritorio, y mira, te quiero mostrar un disco duro de un giga, perdón, sí, de un tera, perdón, un terabyte. Mira, aquí tú puedes ver un pendrive de 512. Aquí puedes ver una tarjeta de memoria. Y hoy día ya prácticamente estas son cosas que ni siquiera utilizamos y está todo en la nube. Con ustedes, estimados amigos, don Roberto Muso, el Internet en Chile. ¿Cómo está, Roberto? Gusto saludarte. Hola Álvaro, ¿qué tal? Un gusto estar aquí con ustedes. Un saludo a todos los que nos escuchan. Mucho, mucho gusto. Y creo que ese título quedó demasiado grande. Hay mucha gente que trajo la Internet a Chile, así es que no nos tengan tantas expectativas, por favor. Oye, Roberto, bueno, para nosotros es un gusto tenerte hoy día acá como Comisión de Innovación y Transformación Digital del Colegio de Ingenieros Agrónomos. Bueno, tú tienes ya una vasta trayectoria emprendedora ligada al rubro de la tecnología y la incorporación al desarrollo tecnológico, básicamente, de las empresas. Bueno, y es muy grato para nosotros poder tenerte aquí el día de hoy para poder ver tu perspectiva, ver tu punto de vista sobre esta revolución tecnológica que estamos viviendo en la agricultura hoy día. Así que para nosotros es muy, muy interesante tenerte hoy día acá. Oye, antes de entrar de lleno a la conversación, estimados colegas, quiero que por favor hagamos la pregunta rompehielo, que es la que hacemos siempre al iniciar la conversación. Esta es, y ya la van a estar pudiendo ver en sus pantallas, en qué consiste la agricultura 4.0. Y hay varias alternativas ahí, ¿eh? Hay agricultura de precisión, blockchain, robótica o todas las anteriores. Pueden ahí desde ya empezar a votar para nosotros ya partir la conversación con, en esta instancia con Roberto Musó y don Daniel Proens, miembro de la Comisión de Innovación y Transformación Digital. En, en una tarde lluviosa les voy a contar acá en la región del Maule, se puso a llover hoy día en la tarde, eh, a muy buena hora ya, porque de aquí para adelante las lluvias se necesitan, pero ojalá que en forma de nieve en la cordillera. Cuando veamos las respuestas, Oye Álvaro, para contar un poco entre ¿sí? medio a quienes se unen a esta conversación y no han participado antes, ya estamos, como tú comenzaste con la introducción, en nuestra quinta conversación que se hace siempre el último miércoles de cada mes, y partimos con esta sesión, la primera sesión de conversaciones por ahí en abril, y ya estamos
terminando agosto en nuestra quinta y quedan todavía 4 más, una por mes de aquí al mes de diciembre, donde cada miembro de la comisión invita trae un invitado para que vayamos rotando y vayamos cambiando la dinámica de los temas. Hemos pasado por temas muy interesantes desde el comienzo, ahora estamos llegando a un tema muy tecnológico, científico, se podría decir también, y va a estar muy interesante. Creo que la información que nos va a entregar Roberto con su visión y su experiencia amplia hacia el sector agrícola va a ser muy provechosa, interesante para ir tomando nota, y un saludo a los demás miembros que si es que han podido conectarse de la comisión para que los conozcan todos: Álvaro Ezeguirre, Diego Palacio, Marcelo Pérez, Paula Gajardo, Sandra, nuestra gerenta del colegio que está siempre presente, a ti Álvaro también como miembro de la comisión. La siguiente te va a tocar a ti como panelista y entrevistado, yo creo. Así es. Y bueno, Karina Alegría, Patricia Fuente y Rodrigo López. Un saludo a todos ellos y bueno, pues adelante, saquémosle jugo al invitado. Un abrazo digital, un abrazo virtual para todos. Oye, Roberto, tengo ya aquí el resultado de las votaciones. Mira, el 93% dijo que todas las anteriores. ¿En qué consiste Agricultura 4.0? En agricultura de precisión, en blockchain, en robótica. Para partir, según tú, Roberto, para que partamos la conversación, ¿cómo podemos definir básicamente la agricultura 4.0 en general y en lo particular? Cuéntanos el contexto de cambio y cómo esta agricultura 4.0 nos va a cambiar la forma de hacer la chacra en nuestros huertos. Mira, qué buena pregunta. Y yo creo que todos los que te escuchan, digamos, tus auditores, son muy expertos porque efectivamente se refiere a todas las anteriores, ¿cierto? La agricultura 4.0 al final es un nombre de marketing que se le ha puesto a este proceso de cambio que está teniendo lugar en la agricultura y que aborda muchas dimensiones. Pero mira, para que partamos desde lo más general y lo más básico y después empecemos un poquito a especializarnos y lleguemos a hablar hasta de inteligencia artificial bien aplicada, podríamos decir que, imagínate que nos esté mirando, a pesar de que creamos que no existe un marciano, está mirando la Tierra con un telescopio al revés, digamos, nos está mirando a nosotros, y en el mundo se están produciendo una serie de cambios y está contándole a sus amigos este marciano que, mira, estos gallos terrícolas están ahí con un problema porque están creciendo, son muchos, ya son 7.000 millones y van a ser dentro de poco tiempo, porque este tiempo marciano van a ser 9.000 millones, entonces, ¿cómo los van a alimentar? Tienen una serie de problemas. Pero además, este marciano le comenta a sus amigos que están viviendo un proceso de cambio tecnológico muy acelerado. No se dieron cuenta estos terrestres, pero se acaban de conectar unos con otros a través de Internet en 20 años, en 30 años, y eso provoca que las distintas innovaciones, las distintas invenciones se nutran mutuamente, y cuando viene alguien desde China y dice, yo tengo una innovación de este tipo, tengo, por ejemplo, computación cuántica, viene otro desde Alemania y dice, tu computación cuántica y mi inteligencia artificial, y viene un americano y dice, y yo tengo visión computacional, y empiezan a colaborar todas estas innovaciones para acelerar este proceso de cambio tecnológico. Entonces, eso es muy dramático. Pero además, esta comunicación permite que la sociedad empiece a conversar y empieza a darse cuenta de que, oye, mira, en realidad no estamos tan cómodos. Y empieza una serie de reacciones a nivel global respecto de no estar cómodos y rechazar el statu quo y empezar a ser muy exigentes. Y eso afecta a los distintos sectores, en particular al sector agrícola, que es el que está de alguna forma con la misión de alimentar a esta población en crecimiento. Entonces, ese es el contexto. En ese contexto estamos conversando de un proceso de cambio que afecta a un sector específico que tiene como misión alimentar al mundo. Y este marciano está diciendo, ¿cómo se las van a arreglar estos gallos para sobrevivir al final? De eso se trata. Sí, claro, interesante tu análisis, Roberto, particularmente teniendo en consideración, bueno, lo que les decía al inicio, es una frase que saqué de una de las charlas de la Expo Chile Agrícola que decían justamente eso: oye, la tecnología ha llegado para cambiarlo todo. Ahora, ¿y ahora qué, pues, Roberto? Ahora tenemos la tecnología, quizás sabemos cómo incorporar los datos, pero ¿ahora qué?
¿qué se hace con eso? ¿Tú crees que tenemos también la capacidad de análisis y la capacidad de poder evaluar todos los datos? Y en ese sentido, ¿cómo la tecnología y la inteligencia artificial de alguna u otra forma también está reemplazando estos cerebros, estos análisis complejos que hoy día lo hacen algunas máquinas? Ya, pues sigamos conversando de estos marcianos. ¿Mm? Mira, entonces estos marcianos observan este proceso de cambio y además, como si fuera poco, otro descubre que un poco hemos metido la pata a los terrestres y estamos provocando un cambio climático que está trayendo muchos problemas, sobre todo la agricultura, ¿cierto? Porque como ustedes pueden ver, la sequía acá está con mucha dificultad. Entonces, por suerte, también estos marcianos ven que los humanos están desarrollando una tecnología y están empezando a aplicarla en los distintos sectores, y en particular en la agricultura. Entonces, si analizamos cómo es el proceso agrícola desde una perspectiva muy lejana, muy estratégica, una perspectiva marciana, si ustedes quieren, vamos a revisar que básicamente el proceso agrícola no ha cambiado mucho. Se trata de, sobre un terreno, con unos cambios u otros, plantar algo, buscar que ese algo produzca mucho, evitar que muera, y luego tratar de llevarlo rápidamente al consumo, ¿cierto? Entonces, ese es el proceso en términos generales. Pero, por supuesto, esto es mucho más detallado. Lo que ha pasado últimamente es que el avance tecnológico ha permitido que cada una de las etapas de este proceso, que es muy antiguo, sea beneficiado por alguna pieza tecnológica. Por ejemplo, por la capacidad de sensorizar cuáles son las características de aquel espacio donde yo estoy sembrando, por dar un ejemplo. Por ser capaz de sensorizar de nuevo, y hablemos de nuevo de sensores, cuáles son las condiciones en las que se está desarrollando determinado cultivo, ¿cierto? Entonces yo estoy viendo si un cultivo, ya no tengo que adivinar si ese cultivo tiene una peste, o si está creciendo en forma sana, o si tiene agua suficiente. Ahora soy capaz de medir, mediante estos sensores, la data que representa la información que me interesa. Y ahí empieza a haber un concepto muy profundo. El cambio hacia esta agricultura 4.0 tiene que ver con la data, con la data, con la data, con la data. Entonces, ahí me interesa a mí que dejemos un primer concepto muy bien afirmado. O sea, si la primera revolución industrial a nivel general se trató de poner máquinas a trabajar en todas las industrias, ¿cierto? El lugar que trabajara el hombre. La segunda, la electricidad. La tercera, los computadores, digámoslo así, en términos generales. La cuarta se trata de poner la inteligencia artificial a trabajar. Y esa inteligencia artificial trabaja con datos. Y todo lo que tiene que ver con sensores, al final tiene un solo propósito: capturar data. Data que me permita a mí tomar decisiones para mejorar este proceso, aumentar la producción, reducir los riesgos, aumentar la calidad, ser más flexible para poder hacer los cambios oportunamente, reaccionar mejor ante el mercado, esencialmente modificar todo el proceso a partir de las decisiones que yo tomo mediante la data que soy capaz de levantar. ¿Te fijas? Ese es el gran cambio conceptual que se está produciendo y podríamos empezar a conversar del detalle de eso, cómo en cada una de esas fases se aplican distintos componentes tecnológicos que permiten facilitar eso. Roberto, uno pregunta cuando ya estamos llegando al centro, que es la inteligencia artificial, la que viene a articular tanta tecnología y nombre complejo que estamos invadidos hoy día, como Machine Learning, Big Data, la robótica, agricultura de precisión, como Internet de las Cosas, blockchain, trazabilidad y tantos nombres más, nombres complejos, pero la inteligencia artificial viene a tomar un rol central en la articulación de todas estas tecnologías. Pero ¿cómo se define como para partir conversando de inteligencia artificial de manera simple? Qué buena pregunta, porque mira, lo que a mí me ha tocado, porque a mí me toca hacer clases y me toca tratar de explicar esto, es que a la gente en general ya entiende el término de inteligencia artificial, lo maneja, ¿cierto? Pero eventualmente si uno no está metido muy en los temas técnicos, le da un poco de susto y tiene esta visión de las películas, no qué sé yo, Terminator, distópicas o la Matrix, donde básicamente hay una actuación de un ente inteligente que ataca al humano. Y eso está bien lejos de la realidad, la verdad. Esta semana, hace muy poquito, Elon Musk lanzó un humanoide robot basado en inteligencia artificial, si ustedes se fijaron, pero está muy básico, eso está recién partiendo. Ahora, ¿qué es inteligencia artificial? Déjame explicarte de la siguiente forma. Primero,
inteligencia artificial existe hace mucho tiempo. Existe desde los años 50, más o menos. El término nació hace muchos años. El problema es que en esos años no existía la potencia computacional como para ejecutarla adecuadamente. ¿Pero qué es? Es la capacidad de un computador de aprender a partir de los datos a los que es expuesto, y en función de ese aprendizaje puede lograr operar como un cerebro humano en ámbitos muy específicos. Por ejemplo, si yo a un algoritmo que diseñé especialmente sobre la base de unas técnicas mediante las cuales se desarrolla la inteligencia artificial, le muestro imágenes de perros y gatos, sin enseñarle previamente cuál es un perro o un gato, ese algoritmo es capaz de, luego de miles de imágenes, discriminar cuál es un perro y cuál es un gato. Es decir, fue capaz de aprender, ¿cierto? Y eso lo hace mediante unos mecanismos técnicos que, si tuviera que dejar algo para aquellos que son muy expertos, que yo sé que entre tu audiencia hay gente muy experta, tendría que dejar mi opinión respecto de que las distintas formas de inteligencia artificial tienen un rockstar de la inteligencia artificial, que son las redes neuronales. Las redes neuronales, el gran cambio que se está produciendo hoy día, es a lo que hay que apostarle, hay que entender esto. Pero esas redes neuronales, como te decía yo, tienen la capacidad de aprender, entonces son capaces de distinguir entre ese perro y ese gato a partir de la data a la que fue expuesta, y yo le muestro una foto que no conoce y te va a decir, eso es un perro, porque aprendió. Eso antes solo era patrimonio del humano, ¿te fijas? Bueno, y de algunos animales que también tienen capacidad de aprendizaje básica. Esa es la gran diferencia entre la inteligencia artificial y una programación procedural, que los técnicos le decimos así, donde yo escribo if then else, es decir, si es que tú ves este dato, entonces haz esta otra cosa, pero yo tengo que programar todo. Yo tenía que decirle al computador qué hacer, qué decisión tomar en base a un lenguaje de programación. Ahora no es necesario. ¿Cuál es la implicancia de esto? La implicancia estratégica es muy potente. Ya no necesito yo saber como humano cómo resolver un problema para poder darle solución. Ahora puedo delegar la solución de ese problema a un computador que va a ser capaz de aprender de muchos datos a los que he expuesto. Para llevarlo al ámbito de la agricultura, imagínate que yo le diga a un computador, mira, esta planta está enferma, esta planta está sana, esta planta está enferma, esta planta está sana, y lo entrene. A partir de ese momento, este computador, mediante visión computacional, va a ser capaz de discriminar entre plantas enfermas y plantas sanas, ¿cierto? Lo cual es muy útil, pero asimismo puedo entrenarlo para decir, esta fruta está chica todavía, esta fruta está bien para ser cosechada, puedo entrenarla para cosas que incluso yo humano no soy capaz de discriminar. ¿Te fijas? Entonces, eso es inteligencia artificial a nivel muy general. Claro, claro, se entiende que es una suma de cosas la inteligencia artificial y no es solamente una, son un montón de distintas áreas, por lo que he ido aprendiendo. Sí, sí, sí. La verdad es que la inteligencia artificial como área que se estudia y se desarrolla, tiene específica y en el fondo, desde el punto de vista de la utilidad, porque al final la tecnología, si no es práctica, no sirve para nada, ¿cierto? Puede ayudarnos ¿en qué? En predecir cosas. Y esa es la máxima utilidad estratégica que podríamos encontrar en las aplicaciones de agricultura. Pero tenemos que definir predecir. ¿Qué es predecir? Imaginemos que tenemos una serie de datos, pero me falta uno. La predicción es la capacidad que tiene la inteligencia artificial de completar ese dato que me falta a partir de la data que yo ya tengo. ¿Te fijas? La inteligencia artificial que fue entrenada va a ser capaz de decir eso. Por ejemplo, ¿cuánto sería lo óptimo para regar este árbol a partir del dato de humedad del suelo, de pronóstico de lluvia, de el tipo de planta que se trate, etcétera, 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 etcétera? Si yo soy capaz de entrenar la inteligencia artificial, voy a ser capaz de que ese sistema me diga, ponle 3,28 litros. ¿Te fijas? Eso es predicción. Entonces, cuando uno comprende eso y se decide por operar con inteligencia artificial, se da cuenta que en todos los procesos operativos, el proceso operacional, los procesos de negocio, los procesos agrícolas, hay una toma de decisiones en todo momento.
Yo estoy decidiendo cosas, cuánto regar, cuánto plantar, qué plantar, cuándo cosechar, etc. Pero cada una de esas decisiones, si fuera apoyada por un proceso de predicción de escenarios diferentes, sería mucho mejor. ¿Te fijas? Entonces yo podría decidir mucho mejor en cada uno de esos elementos. Y además, no necesitaría decidir para todo un campo, podría decidir para un árbol. Podría tomar una decisión particular para un árbol, porque la inteligencia artificial no se cansa, puede estar procesando todo el día, es muy acelerada y me podría decir exactamente a este árbol, de los 3.000 hectáreas que tengo acá, ponle este volumen de agua. La toma de decisiones va a mejorar muchísimo, se va a automatizar y es uno de los grandes beneficios de la inteligencia artificial. Sí, no, se nota el impacto que va a tener en el agro. Oye, Roberto, te quería preguntar, bueno, tú hoy nos comentabas sobre el diseño, el proceso de diseño de este algoritmo de inteligencia artificial. Hoy día, esos diseños, yo te quería preguntar si tú puedes incorporar factores que sean, digamos, más generales. Puedes ingresar factores de tipo ambiental, por ejemplo, de tipo moral, de tipo ético, que también siempre digamos, se empiezan a tocar estos temas cuando se habla de este tipo de inteligencias, cuando empiezan a tomar decisiones que empiezan a afectar en algunos ámbitos de nuestra sociedad. De alguna u otra forma, esta inteligencia se puede modelar para que pueda incorporar también estos factores. Sí, mira, qué buena pregunta, porque la verdad es que a mí, que trabajo hace muchos años en tecnología, me ha tocado ver tres olas tecnológicas, esencialmente. ¿Eh? No viví la época del transistor, porque tampoco soy tan viejo, pero sí viví la época de Internet. Y luego viví la época del teléfono móvil, que fue el cambio más dramático que hemos tenido en Latinoamérica en materia de conectividad, ¿cierto? Mucho más que Internet, porque el teléfono móvil llega a todas las personas, Internet no llegaba a todas las personas. Pero comparadas con esas dos grandes olas, la inteligencia artificial es el mayor cambio que nos va a tocar vivir en nuestras vidas. Y te lo digo así con esa certeza. O sea, es muy, muy importante. ¿Y por qué? Porque básicamente implementa aquel atributo que hasta ahora era esencialmente humano, la inteligencia. ¿Te fijas? No vamos a vivir en nuestras vidas otro cambio de esta magnitud, al menos en lo que yo puedo vislumbrar. No obstante, y voy a contestarte, aun cuando es muy poderosa la inteligencia artificial, tiene riesgos. Y tiene riesgos de ser mal usada, mal desarrollada, tiene muchos riesgos. Uno de esos riesgos es que estos algoritmos, que son capaces de predecir, como te decía yo, en base a data con la que yo entreno los algoritmos y luego son capaces de completarme la data, si yo los entreno mal, puedo introducir sesgo en esa decisión. Esa es una de las formas de riesgo que puede traer la inteligencia artificial. Entonces, hay ejemplos que son muy clásicos. Por ejemplo, cuando un modelo de un banco está decidiendo dar un crédito o no a una persona y consideras todas sus variables, ¿cierto? Y eventualmente, por un error de entrenamiento, puede considerar su color de piel o su género, ¿te fijas? Y eso es un sesgo que se introdujo erróneamente en los modelos que toman esas decisiones o que son capaces de predecir. Entonces, ahí hay un riesgo, pero hay otros riesgos. Por ejemplo, ¿qué pasa con nosotros? Y vamos a la agricultura. ¿Qué pasa con nosotros si nos atrasamos en la adopción de inteligencia artificial y su aplicación al proceso agrícola? ¿Qué pasa si no rescatamos la data y no usamos nosotros la data? Bueno, esa data va a fluir, como ustedes saben, a través de todas estas redes, a través de las infraestructuras que nosotros usamos, ya sea las grandes tecnológicas o ya sea los proveedores de dispositivos que capturan data, van a fluir hacia una empresa que va a poder aprender de esa data y va a saber tomar las mejores decisiones y va a tener ventaja en la toma de decisiones y va a poder saber qué plantar, qué no plantar, y aquel que no hizo la tarea, como no la estamos haciendo nosotros haciendo en Chile, va a estar en desventaja. Y el riesgo de eso es que la posición de tomar buenas decisiones, hacer mejores negocios, que generan más ingresos, que permiten invertir aún en más tecnología, empieza a ser inalcanzable. O sea, aquel agricultor que no se va a inteligencia artificial no puede alcanzar a aquel que sí tiene data y está tomando las decisiones con eso. Entonces se empieza a producir
más inequidad, inequidad tecnológica. De hecho, Yuval Harari, que probablemente ustedes conocen, que escribió Homo Deus, Homo Sapiens, dice que estamos en la mitad de una nueva colonización, pero la colonización de la data, porque no estamos reaccionando oportunamente para operar con esa data y se está produciendo nueva inequidad. ¿Por qué los asusto con esto? Porque necesitamos despertar, empezar a hacer esto ahora, no mañana, hoy, y empezar a recabar data, comprender inteligencia artificial y empezar a avanzar hasta este camino de modo de evitar estos riesgos. Bueno, el diagnóstico, ahí se ve que también es clave la motivación que tengamos en el sector agrícola, que es el que nos convoca para movernos con esta situación. Sí. Pero ¿qué debe hacer la industria para sacar partido, para incorporar tecnología como inteligencia artificial? Primero, qué buena pregunta, porque hay que ir a lo práctico, ¿no? Si yo puedo caerme muy al perno, a las tuercas y ser muy técnico o ser muy abstracto, y la verdad es que eso no sirve para nada. Primero, yo creo que hay que entender para qué nos sirve la inteligencia artificial. Y lo principal que yo creo que podría ser como una comprensión respecto al propósito es que la inteligencia artificial nos sirve para romper los propios límites que nosotros le imponemos a nuestros procesos. O sea, un humano, por muy inteligente que sea, no tiene la capacidad de manejar 1000 variables, ¿cierto? Por ejemplo, cuando Ant Financial, que es una empresa de crédito de Alibaba en China, le da un crédito a un usuario nuevo, analiza 250 variables. No es posible que un humano analice esas variables. La inteligencia artificial sí. Entonces, el manejo de la complejidad es un gran desafío. O la escala. Imagínate que tú tienes que manejar miles y miles y miles de hectáreas, donde cada una de ellas necesita un tratamiento individual. No puedes hacerlo. Un computador sí. O esta adaptación a la tasa de cambio tecnológico permanente, nosotros somos muy estables, no somos capaces de manejarnos ahí. Entonces, la inteligencia artificial me resuelve ese problema. Para ser bien concreto, hoy día estamos con problemas de sequía. ¿Qué deberíamos hacer? Cuidar mucho el agua, ¿cierto? Entonces, a cada uno de nuestras plantaciones, a cada metro cuadrado, deberíamos poder entregarle el agua exacta que necesita. No un promedio de agua en esta hectárea, el agua exacta a cada planta. No goteo, porque el goteo no es el agua exacta para cada planta. Ustedes saben que las plantas necesitan cada uno un volumen de agua diferente. Pero no podemos manejar eso nosotros con nuestra capacidad humana. Un modelo de inteligencia artificial sí puede lograrlo. Entonces, lo primero es entender para qué. ¿Para qué quiero esto? Para eso. Para poder tomar esas decisiones. Y luego tengo que empezar yo a adaptarme para usar esta tecnología que llegó, esta tecnología de propósito general, de tal modo que yo pueda ser complementario a ello. Y me voy a explicar inmediatamente. Cuando las empresas que existían a principios del siglo XX, que se movían a vapor, en una fábrica movida a vapor, recibieron la visita de un innovador que dijo, mira, tengo electricidad. Muchos de esos empresarios dijeron, no, mira, sabéis que me va súper bien, no necesito tu electricidad, dale. Esos fueron los primeros en quebrar. Quebraron. Tal como nos puede pasar ahora, nosotros en la agricultura, porque nos estamos adaptando. Otros empresarios dijeron, mira qué interesante, ¿por qué no me reemplazáis con tu generador eléctrico o con tu alimentador eléctrico? Esta chimenea y esta turbina que tengo acá movida a carbón que es tan sucia, y así yo energizo estas máquinas que tengo en línea porque las tengo que tener todas conectadas por el techo a esta entidad central, reemplázamelas. Esos fueron los segundos en quebrar. Y hubo uno que era mucho más interesante y mucho más avispado, y dijo, mira qué interesante, yo podría, con esta posibilidad de la electricidad, energizar cada máquina, y como no necesito tenerlas topológicamente estructuradas en torno a una turbina central, puedo ordenarlas como quiera. Sí, podría ordenarlas de tal forma que fuera muy eficiente. Sí, Ford hace la línea de producción. Pero lo que hizo, en el fondo, fue adoptar una estrategia y prácticas complementarias a esa tecnología que llegó. Y a ese le fue bien. Nosotros estamos en presencia de una tecnología más importante que la electricidad y tenemos que adoptar una estrategia y las prácticas que sean complementarias para aprovechar el valor que nos trae. Entonces, de nuevo,
en teórico. Entonces tú me deberías preguntar ahora, ya, pero no sé, hay latero, muso. ¿Cuál es la parte práctica? ¿No es así? ¿Cuál es? Ya, ser bien concreto. Mira, lo primero que yo le recomiendo siempre a mis amigos y a la gente con la que trabajamos, yo dirijo un grupo tecnológico que opera en 14 países y estas preguntas nos las hacen todos los días. Mi grupo se llama Digeo, significa Digital Evolution. Encantado de ayudar. Pero la primera respuesta es, primero, comprender de qué se trata el cambio. Para comprender hay que hablar con gente que entienda. Los millennials saben un montón, son nativos digitales, entonces comprender, hablar con ellos. Comprender qué es un bit, qué es una red neuronal, comprender cómo se entrena estos modelos, comprender cómo se aplica, comprender. Porque uno no puede usar una tecnología si la desconoce. No te digo que seamos todos expertos, pero comprender más o menos de qué se trata esto, ¿cierto? Lo siguiente es nutrirse de gente talentosa en esta área. Y voy a argumentar esto, mira. Todas las empresas van a ser digitales en el futuro, todas. No tengan ninguna duda de eso. Y lo puedo firmar aquí, está grabado y todo, pero lo argumento. Uber es una empresa digital que provee transporte. Airbnb es una empresa digital que provee alojamiento. Corner Shop es una empresa digital que provee delivery. Todas son digitales en el núcleo. La agricultura sin duda va a ser digital, su toma de decisiones, que va a proveer un proceso de producción agrícola, ¿cierto? Para eso, para hacerlo muy bien, tengo que rodearme de talento que se maneje muy bien en digital, no solo en agrícola a partir de ahora. La buena noticia es que hoy día en Chile todavía tenemos disponibles talento, porque no han llegado las grandes multinacionales a contratarla todavía, pero que se demoren en llegar. Pero la segunda recomendación es, tengamos en nuestro equipo gente que entienda de digital. Mi tercera recomendación es que acopiemos data. Necesitamos cambiar nuestro mindset para trabajar con data. No con intuición, con data. Todas nuestras decisiones basadas en data. Menos guata, más data. Ese es el gran mensaje. Y para copiar data, pongo sensores, mido todo, data, números. Una vez que yo acopio data y la pongo en una base de datos, tengo el insumo básico para echar a andar modelos capaces de aprender, como decíamos antes. Y si son capaces de aprender, son capaces de predecir y de ayudarme en la toma de decisiones. Una vez que yo entiendo todo esto, estoy en condiciones de desarrollar determinados proyectos. Quiero el predictor de volumen de cosecha. ¿Me funcionará? Lo pruebo. Quiero el predictor del volumen de agua específico para este sector. Quiero el predictor que ustedes quieran de todo el proceso agrícola, ¿cierto? Puedo yo echar a andar ese tipo de proyectos iterativamente. No todos van a funcionar. Y aquí hay un cambio de forma de gestión. Tengo que acostumbrarme ya a no ser aquel que planifica en el largo plazo y que trata de evitar los riesgos. Todo día tiene riesgos, todo día es incierto y yo entro en un proceso de aprendizaje permanente a través de estas iteraciones sucesivas, experimentos continuos. Una vez que tengo eso, y si me va bien, echo a andar estos algoritmos, desarrollo estos modelos, los aplico y me beneficio de la inteligencia artificial. Oye, Roberto, bueno, te tiraste varios titulares hasta este minuto. Hay varios como para poner ahí en el título del video que vamos a subir a YouTube. Pero uno que me quedó dando vuelta es sobre el tema de la cosecha de datos. Que si bien hoy día el dato va a ser un insumo relevante el día de mañana para poder modelar todo este tipo de cosas, ¿qué pasa con el tema regulatorio? Porque el agricultor siempre lo hemos llamado a que tienen que ser bueno produciendo. La empresa exportadora, por ejemplo, siempre se le llama que tiene que ser buena vendiendo la fruta, los procesos igual. Cada pastelero, pastelero a sus pasteles, digamos. El agricultor, por lo general, ¿cuál crees tú que sea el camino natural que tiene que seguir una empresa agrícola para poder digitalizarse? ¿Va a tener que hacerlo asociado? ¿Va a tener que hacerla sola? ¿Va a tener que hacerlo con apoyo gubernamental? ¿Va a tener que hacerlo con apoyo internacional? Ya que nosotros, por ejemplo, exportamos casi toda nuestra fruta, por ejemplo, hablando en el rubro frutícola.
¿Vamos a tener que incorporarlos a ellos? ¿Cómo ves tú que se desarrollaría el proceso para poder digitalizar a las empresas agrícolas? Mira, esa es una muy buena pregunta, pero en términos generales yo te diría que todo vale, todas las anteriores, igual que la pregunta original que tú hiciste, ¿cierto? Porque de aquí a 10 años todas las empresas agrícolas van a ser digitales, todas, ¿te fijas? Porque las que no fueron van a haber muerto, así de simple, no va a tener capacidad de competir. Entonces, todo lo que hagamos para digitalizarnos hay que hacerlo. Aquellos que exportan tienen una muy buena posición porque los mercados a los que exportamos son muy exigentes en varias materias, ¿cierto? No solo en la calidad, sino que en trazabilidad, por ejemplo, ¿cierto? La trazabilidad, Roberto, ya de poquito, Roberto, ¿sí? disculpa que te Hágalo. interrumpe, pero No, por también favor. para que incorpores a tu análisis, ¿qué pasa con el tema regulatorio? Por ejemplo, te lo comento porque nosotros exportamos también gran parte de cereza, por ejemplo, a China. Sí, sí. Y quizás ahí, quizás no sé, con Europa, quizás el dato es un poco más, digamos, un poco más accesible, quizás en Estados Unidos, Canadá, Centroamérica, el dato es un poco más accesible. Pero ¿qué es lo que pasa con gobiernos, con países que son más lejanos, en donde es más difícil acceder al dato? No, lo que pasa es que probablemente cuando estamos hablando del sector agrícola, a diferencia de otros sectores, el dato es nuestro. O sea, cuando yo cultivo, el dato lo produzco yo. O sea, y con datos yo me refiero a cada una de las cosas que puedo medir en mi proceso agrícola al final. O sea, desde el volumen de cosecha que puedo tener un año, la lluvia que cae, el nivel de humedad, el nivel de viento. O sea, estamos hablando de mucha data, ¿te fijas? Entonces, yo tengo que tratar de capturarlo todo y no capturarlo a nivel agregado, sino que tengo que capturarlo idealmente en forma muy particular respecto de las unidades, de las áreas que me interese, dependiendo del cultivo, ¿no? O sea, si puedo capturar la data para, no sé, un árbol específico, voy a tener que llegar a hacerlo. Piensa que en la parte más animal, digámoslo así, hay proyectos donde cada vaca se mide, cada salmón se mide, cada cerdo se mide, cada cerdo, cada uno. Entonces, ¿por qué no podemos medir cada árbol? Entonces, hay mucha data que hay que acopiar, pero es data nuestra. Entonces, esa data, claro, tenemos que acopiarla, cosecharla, y qué bonito el término, relacionado con el sector agrícola, para usarla nosotros. Ahora, yo decía que en esta exportación, el que nos compra, ya sea los chinos o en Europa, nos piden data. Por lo tanto, nosotros estamos acostumbrados a evacuar data, pero de a poquito esa solicitud se va a ir sofisticando y va a decir, ¿por qué te voy a creer a la data que me estás diciendo tú, por mucho que la certifique? Lo quiero sobre blockchain. Y blockchain, como lo mencionamos al principio, es otro nombre raro, pero representa una tecnología que permite que aquel que recibe información confíe, y esa es la palabra clave, confíe en que esa información es cierta, porque el blockchain es una infraestructura que nace como soporte al Bitcoin, que provee confianza, porque graba en piedra data que asegura que nadie la modificó. ¿Te fijas? Un poco así. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque cuando yo ya tengo la obligación de evacuar data, estoy en la línea correcta. Y simplemente ahora empiezo a complementar toda esa data, no solo para cumplir con mi obligación, sino que para nutrir los algoritmos que me van a servir a mí para tomar una mejor decisión. Y esa data la obtengo de todo el proceso, de todas mis decisiones, incluyendo el proceso logístico, incluyendo el proceso comercial. Capturo toda la data. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, ¿por dónde partir? Depende. Pero hoy día no es tan caro, la verdad. Hoy día hay que convencerse y empezar a hacerlo. Claro, es más común ver esta tecnología aplicada al agro en las cámaras que capturan, que pasan por los huertos, tomando muestras, medidas del tamaño de los frutos, prediciendo rendimientos. En realidad que ya hoy día se ve en el mercado también predicción de cosechas, de rendimientos en base a algoritmos, y poco a poco lo vamos viendo que se está haciendo como una realidad nuestra en el campo, aunque uno se imagina que estamos un poco más atrás en la incorporación de tecnología de este tipo comparado con otra industria, hablando en Chile. No sé qué opinas tú, cómo nos podemos medir respecto a la adopción de tecnología en el sector agrícola comparado con otras industrias, por ejemplo,
industria de servicios financiera o... Buenos puntos. Mira, a mí me gustaría tocar dos puntos de tu pregunta. El primero tiene que ver con esto de las cámaras, ¿ah? Fíjate que si uno lo analiza bien, una cámara, que hoy día las cámaras son muy especiales, pueden ser multiespectrales, que significa que con una cámara tú puedes ver un rango mayor que el que es capaz de ver un humano, ¿cierto? Puedes ver infrarrojo, puedes ver por sobre el nivel que es capaz de ver un humano, puedes ver de noche, por ejemplo, puedes ver calor, ¿te fijas? O sea, puedes ver mucho más. Pero una cámara no es más que un gran adquisidor de data. Si te fijas bien, o sea, es básicamente un sensor que captura data a partir de lo que ve. Y el desarrollo está muy avanzado. Nosotros, por ejemplo, en Digeo, tenemos la capacidad de ver pose humana, tenemos capacidad de ver la calidad de una fruta colgada en un árbol, lo aplicamos particularmente a uva, a partir de la data que extraemos de esa cámara y de la combinación de esa data con, qué sé yo, la condición del suelo y una serie de cosas, somos capaces de predecir un volumen de cosecha. Pero el punto mío, para que no haya confusión, es que una cámara, visión computacional, que parece muy galáctico, no es más que un adquisidor de datos. ¿Te fijas? Entonces, todo eso se mete luego a esta juguera de la que yo hablo y se puede usar como yo les decía. Ahora, el nivel de adopción que tenemos nosotros en todas las industrias en Chile es tardío. Y punto. Cuando nosotros en tecnología tratamos de desarrollar indicadores de adopción tecnológica, existen determinadas escalas, pero básicamente son un innovador, que es el que adopta, el primero que adopta. Ustedes son innovadores, ¿cierto? Luego viene el early adopter, que todos lo conocemos, que es el adoptador temprano. Luego viene la mayoría temprana, que es cuando yo me demoro un poquito, pero igual adopto. Luego viene la mayoría tardía y luego vienen los que nunca adoptan. Bueno, Chile, en todas sus industrias, está en la mayoría tardía. El mundo, desarrollado sobre todo, está entre early adopter y la mayoría temprana. Por lo tanto, si el mundo está entre el tercer y cuarto nivel, o segundo y tercer nivel, nosotros estamos en el cuarto. ¿Te fijas? Estamos muy tarde. No obstante, las distintas industrias, sobre todo aquellas que son naturales digitales, por ejemplo, el sector financiero es natural digital porque opera con cosas digitales, la plata no se maneja en billetes, se maneja en bits, o las comunicaciones, por ejemplo, o incluso el retail hoy día, se digitalizaron a un ritmo mucho más rápido que las industrias más duras, las industrias productivas. Las industrias productivas están más atrás. Por ejemplo, el sector agrícola, la minería, acuícola, forestal, estamos más atrás. Por la naturaleza del sector, ¿cierto? Es más difícil digitalizar un proceso productivo que un proceso que naturalmente vive con bits y bytes. Sin embargo, la buena noticia es que esto empezó a cambiar. Empezó a cambiar ahora, y esto lo estamos viendo porque recibimos cada vez más requerimientos de transformación digital. Primero de estrategia de transformación digital, luego de implementación de proyectos concretos, y vimos que esto empezó a avanzar. Empezó a avanzar desde hace poco, en los últimos 18 meses esto empieza a avanzar, y vemos que ya empiezan algunos líderes a acelerar y están adoptando, yo diría, todas estas tecnologías, y probablemente eso se debe a que, por una parte, estamos en una sociedad que se digitalizó, hoy día todos tienen un teléfono celular y son muy exigentes, entonces eso nos inunda y nos hace cambiar nuestra forma de pensar. Por otra parte, estamos globalizándonos y nuestros competidores son digitales, y finalmente la tecnología se abarató, está a nuestro alcance, ¿te fijas? Entonces, hoy día estamos atrasados, pero empezamos a apurarnos. Te puedo contestar así. Sí, no, Oye, gracias. genial la conversación, Roberto. Han pasado 50 minutos, pero ya volando. Ya para ir terminando la conversación, Roberto, yo quería plantearte lo siguiente. Eh, nosotros en la agricultura, por lo general, producimos lo que nuestros clientes nos piden. Nosotros producimos las manzanas que nuestros clientes nos piden, producimos la leche, los quesos, los vinos, los frutos secos, para qué hablar de la cereza, los arándanos, que nuestros clientes nos piden. Eh, Hace un par de días escuchaba un tema de los gemelos digitales, en donde a través de modelos podíamos conocer todo lo que hemos hablado aquí, ¿no? El tema de las plantas,
los postes, se utiliza mucho el tema de la industria de la energía, pero también te quería preguntar si es que de alguna u otra forma nosotros a través de la inteligencia artificial podemos mejorar nuestra comunicación con nuestros clientes, porque nosotros en el campo siempre vemos a nuestro cliente como alguien que es muy lejano. Entonces, quizás muchas veces nos cuesta poder entenderlo. Y para nosotros que nos gusta, por lo menos a mí que me gustan las comunicaciones y tratar de mostrar todo lo que está pasando en el campo, también sería bueno tener una retroalimentación de con quién estamos trabajando, para quién estamos produciendo y cómo de alguna forma podemos conocer más también del punto de vista de la comunicación, tener esta retroalimentación con nuestro cliente. ¿Hay una respuesta ahí junto con eso? ¿Hay una respuesta, digamos, de parte de la inteligencia artificial a eso? Es una excelente pregunta, la verdad que tendría que pensarlo, ¿ah? Me pusiste en problemas, pero déjame tratar de elaborar algo. Mira, te puedo contestar así. Yo creo que eso podríamos encontrar la respuesta en un lugar diferente a la inteligencia artificial. Podríamos encontrarlo en la conectividad. La conectividad también es hija de la digitalización. Cuando el mundo se digitaliza y la información se empieza a manipular ya no analógicamente, sino que digitalmente, nos ganamos la posibilidad de comunicarnos con cualquier parte del mundo sin pérdida de información, ¿cierto? Y eso da origen a las plataformas, por ejemplo, da origen a todas estas plataformas que ustedes conocen, que se basan en la conectividad. Cuando las distintas industrias se dan cuenta de eso, algunas se adaptan a esa conectividad y otras no se adaptan. ¿Y qué pasa con un proveedor de consumo masivo, por ejemplo, alguien que produce cualquier producto, por ejemplo, un agricultor, y que no se dio cuenta que se podía conectar directo con su usuario final? ¿Con qué objetivo? No con el objetivo solo de saltarse la cadena de distribución, por ejemplo, las viñas, porque no van a vender directo a su consumidor final, ¿cierto? Sino que con el objeto de conocer, como tú bien preguntas, a su cliente. ¿Y por qué me debe interesar conocer a mi cliente? Que así voy a poder ver qué demanda, voy a poder anticiparme a su requerimiento, voy a poder ajustar mi precio a su disposición a pagar. ¿Te fijas? Pero eso es del curso anterior a la inteligencia artificial. Eso es del curso de conectividad, si me explico. O sea, eso ya lo tendríamos que haber hecho, ¿te fijas? No lo hicimos, eventualmente, no importa, pongámonos al día, pero ahora no nos quedemos pegados en ese curso, vámonos a inteligencia artificial y conectividad inmediatamente. Y la respuesta es sí, se puede hacer, está resuelto, ya todas las industrias hicieron eso, también el sector agrícola lo tiene que hacer. Oye, se me queda algo más en el tintero, que fue que lo tocamos en una reunión de preparación de esto, pero tenía que ver con cómo Elon Musk, aparte de ser ¿no? el Da Vinci actual, es un maestro también del marketing y lanzó su robot humanoide. Eh, yo te comentaba ahí, bueno, en esa instancia que también lo que estaba tratando de hacer Elon Musk de alguna u otra forma, mi interpretación, muy humilde por lo demás, era poder darle rostro a la inteligencia artificial, volverla más cercana, más amena, de alguna u otra forma, para que la gente confiara en la inteligencia artificial y en la robótica, por supuesto. Tú ves también que hay un espacio de poder humanizar, por decirlo así, la inteligencia artificial dentro de la agricultura, teniendo en consideración que es una industria bastante tradicionalista y que le cuesta hacer cambios. ¿Cuál es Sí, tu visión ahí? me acuerdo de esa discusión, ¿eh? Y la verdad es que después reflexionando, creo que los sesgos que tenemos, particularmente yo, que ya con tanto de trabajar en digital, soy menos humano, por decirlo así, entonces soy muy, muy práctico. A ti te queda todavía esa sensibilidad por la parte humana, ¿cierto? Y yo creo que estuvo muy buena. Pero mi visión, primero, respecto de esto que acaba de hacer Elon Musk, que yo tengo mucha admiración por él, porque creo que está haciendo grandes cosas, y por último, da mucho que hablar. Mi visión en relación a este humanoide es que es una buena acción de marketing. Probablemente va a dar origen a un movimiento importante y van a surgir cosas como, por ejemplo, aplicaciones de este humanoide a interacciones con otros humanos. Pero, para ser bien preciso, si tú quisieras construir un robot, ese robot lo diseñarías en función de aquello para lo que lo quieres usar, ¿cierto? Por ejemplo, nuestra lavadora de platos es un robot, pero no necesita ser humanoide, ¿cierto? Porque necesitamos que lave bien los platos y punto.
Ahora, si yo tengo una función que tiene que ver con relacionamiento con humanos, por ejemplo, con personas mayores y necesito acompañarlos, claro, probablemente como parte de sus atributos yo necesito que tenga una cercanía con ese usuario y a lo mejor me conviene diseñarlo con forma humana, de modo que rompamos estas diferencias. Entonces mi punto es, al final, el diseño debe buscar la función, ¿cierto? Y si es que esa función tiene que ver con humanos, perfecto lo que está haciendo Elon Musk. Ahora yo creo que en esta vuelta se sobreactuó un poco y está haciendo algo que claro, le permite traer la atención sobre eso y es una gran herramienta de marketing, lo hace muy bien, ha hecho varias antes, pero, pero eso no le quita ni un ápice de su capacidad creativa y del gran líder tecnológico que está haciendo. Esto parece una película de ciencia ficción como Terminator, pero ya está en el presente. El otro día también leía un artículo súper interesante de cómo han intentado también con la inteligencia artificial hacer canciones, escribir libros, pero todavía falta para que sean exitosos. Hay un reportaje en un periódico hace un par de semanas atrás y son cosas que te hacen pensar, pues ya si tienen todos los algoritmos, un libro de 300 páginas, lo alcanzan a hilar hasta la página 12 y de alguna forma, no sé por qué, la inteligencia artificial ahí hace crank y ya no puede reemplazar al humano. Todavía eso se mantiene como está. Buen punto, buen punto. Nos salimos de la agricultura, pero yo creo que es muy importante mirar las otras industrias también porque uno puede aprender lo que está pasando en las otras industrias y ver cross-nurturing, como le dicen los gringos, es decir, fertilización cruzada del desarrollo en una industria hacia la agricultura, ¿te fijas? Entonces, fíjate lo que tú estás diciendo. En 2016, Microsoft con una universidad holandesa hizo el próximo Rembrandt. Pintaron el próximo Rembrandt y desarrollaron, o sea, al final se generó una discusión ética muy, muy seria porque era indistinguible del Rembrandt. No fue una copia, sino que fue el próximo cuadro que podía haber hecho Rembrandt. Y era indistinguible, no podía un experto decir, no, este no lo hizo Rembrandt. ¿Te fijas? Hoy día existe una técnica en inteligencia artificial muy nueva del año recién pasado que se llama redes generativas adversarias, que permiten que tú hagas una imagen, por ejemplo, que no se puede distinguir de la real. Entonces, el avance que está teniendo la tecnología, la verdad es que no solo no es lento, no solo no va a parar, sino que va a acelerar cada vez más. Por eso es muy importante que nos subamos ahora, porque mañana puede estar ya muy acelerado para que realmente nos subamos. Entonces, atención con eso. Oye, ya, por honor al tiempo, vamos a ir terminando la conversación, Roberto. Hay tres preguntas que le hacemos a todos los invitados. La primera es la siguiente, te las vamos a lanzar así, En frío, en en duro. frío, en duro. Sí, no, esta cuestión para que te pille así. No esperen mucho, no esperen mucho la respuesta entonces. Oye, Roberto, bueno, tú ya tienes ya muchos años de experiencia en este tema de la tecnología. Si yo te preguntara hoy día, ¿cuál crees tú que es hoy tu propósito en lo que estás haciendo? ¿Qué me responderías? Propósito mío personal. ¿Sí? Chuta, tus preguntas son cada vez más difíciles, no quiero exponerme a la próxima. Renuncio aquí. Pero bueno, mira, no, yo tengo un propósito a nivel personal que tiene que ver evidentemente con mi lado familiar, que yo soy muy de mi familia, pero a nivel social tengo un propósito que es que Chile salga de su condición de país subdesarrollado, porque en realidad cuando decimos país emergente es un sinónimo para país subdesarrollado, y creo que la forma de lograrlo es a través de la tecnología y particularmente la tecnología mezclada con el emprendimiento. O sea, si nosotros hoy día mezclamos inteligencia artificial con capacidades emprendedoras, creo que tenemos una oportunidad de dar un salto económico y eso empieza a verse en todos estos startups que logran niveles de evaluación súper importantes. Entonces, estoy trabajando harto en eso, desarrollamos inteligencia artificial nosotros. En particular, yo soy profesor, como te decía antes, de estrategia digital en varias universidades, en las mejores universidades en realidad, en el nivel de MBA, para poder influir en los tomadores de decisiones, y al mismo tiempo hago emprendimiento también en esa universidad. Entonces, de esa forma, trato de cumplir eso que a mí me mueve, que es que este país
y los que vienen después pueda tener una oportunidad de subirse al tren del desarrollo. Genial. Oye, la segunda pregunta tiene que ver con que nos hagas una recomendación. ¿Qué libro, podcast, película, canal de YouTube, video nos podrías recomendar? Oye, qué buena pregunta. Mira, hay un canal de YouTube que es en español de un divulgador de inteligencia artificial que no tiene que ver con agricultura, pero uno aprende y puede verse todos los capítulos. Y el canal se llama dot.csb. Un nombre raro, pero así se llama. Y es muy bueno, está en español, uno puede aprender mucho y es súper entretenido además. Se lo súper recomiendo. Luego, es un poco para aprender de la tecnología. Si uno quiere aprender de estrategia, yo recomiendo dos libros. Uno de ellos es del director de la Harvard Digital Initiative, que tengo el gusto de conocer, y que escribió un libro que se llama, muy nuevo, Competing in the Age of AI, compitiendo en la época de la inteligencia artificial. Es muy nuevo, pero la verdad es que da muy buenas ideas. Y hay un segundo libro que viene de la Universidad de Toronto, que a uno le podría parecer extraño, pero la Universidad de Toronto tiene mucho que decir en inteligencia artificial en el mundo. Y el libro se llama Máquinas de Predicción, y creo que está en español. Entonces, si ustedes ven en Amazon, por supuesto en digital, ambos libros y los leen, la verdad es que van a quedar muy actualizados. Genial. Oye, la última, Roberto, ¿a quién te gustaría que nosotros como Comisión de Innovación y Transformación Digital del Colegio de Ingenieros Agrónomos tuviéramos invitados para hablar de estos temas acá en las conversaciones de ACTEC? Buen punto, pero yo creo que hay que, primero, un poco cambiar la forma de pensar, y no tiene por qué ser un chileno, ¿cierto? O sea, yo estoy honrado de estar acá, pero probablemente ustedes podrían aprender mucho más del que más sepa de inteligencia artificial aplicada a la agricultura del mundo, ¿te fijas? Entonces yo buscaría por ahí. Cambiaría mi mindset y lo ampliaría al mundo, porque hoy día se puede, y buscaría un poco eso. ¿Te fijas? Aquellos que están avanzando mucho, aquellas empresas que tienen mucho avance. Buscaría en España, en Europa, en Estados Unidos hay hartas cosas. En Singapur hay desarrollo agrícola indoor que es muy espectacular. Entonces, más que decir tu nombre, preferiría influirte en el cambio de mindset. ¿Mm? Genial. Daniel. Álvaro, Roberto, estuvo entretenida y interesantísima la conversación como esperábamos, ¿cierto? Roberto, gracias por haber aceptado la invitación, fue un lujo tenerte con nosotros y esperamos poder volver a encontrarnos en eventos que se estén organizando por la Comisión de Innovación y Transformación Digital o bien con el Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile. Así que gracias a ustedes y a todas las personas que se unieron a esta conversación en el marco que, como sabemos, estamos rodeados de eventos, charlas, webinars por la feria, el evento del Ministerio de Agricultura, Expo Chile Agro, en su formato virtual que dura 3 días. Entonces, tener tantos invitados o participantes, digamos, como audiencia, ha sido también súper bueno, positivo. No, yo encantado, lo pasé súper bien, creo que las preguntas fueron muy interesantes y creo que el sector es muy interesante y está muy propenso para capturar mucho valor desde la tecnología. Nosotros, yo en lo personal, estoy en todas las redes, encantado de ayudar. Me preguntaban por algunas recomendaciones, yo tengo una lista de YouTube que no es mía, yo simplemente tomo los videos, los que me gustan los pongo en la lista de YouTube, así que después se las dejo si ustedes quieren, porque ahí hay contenido que a mis juicios es interesante. Y desde mi empresa, que es Digeo, nosotros hacemos esto, así que si podemos ser de alguna ayuda para aquel que esté interesado, encantado. Estamos en todas las redes, así es que felices de ayudar y parte de nuestro propósito. Genial, con esas recomendaciones de Roberto, que vamos a dejar aquí abajo, por supuesto, en la descripción de este video, vamos a dejar ahí también todos los contactos de redes sociales para que se puedan contactar con Digeo. Damos término a esta quinta sesión ya del conversatorio ACTEC, con esta dosis mensual de conversaciones de ACTEC organizada por la Comisión de Innovación y Transformación Digital del Colegio de Ingenieros Agrónomos de Chile.
Recuerde, síganos y suscríbase a nuestro canal de YouTube del Colegio de Ingenieros Agrónomos. Síganos en Facebook, en Instagram, en Twitter. ¿Cuál más, Daniel? Tenemos... LinkedIn. Iba a decir otra, pero no, esa... Un abrazo grande, amigos Nos... míos. Cuídense mucho. Nos vemos. Chao, chao a todos, Chao, gracias. chao. Nos vemos. Chao, Roberto. Chao, Álvaro.